Como dijimos, estamos viendo la oración del apóstol Pablo por los filipenses. Y si hay un versículo que vimos a lo largo de este estudio, que quizás nos fascinó, era esto de que cómo el apóstol Pablo tenía a los filipenses en su corazón, ¿cierto? El versículo 1 y 2 nos da a entender por qué Pablo podía tener a todos los filipenses en su corazón, sabiendo que las Escrituras nos enseñan que en el corazón del creyente habita el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no puede haber nada inmundo o coexistiendo o cohabitando en el corazón del creyente que no esté santificado o que no sea de la misma naturaleza que el Espíritu Santo de Dios. De manera que cada creyente, cuando deposita en su corazón algo que no glorifica a Dios, ya sea un título, una profesión o un recurso material, lo que sea, Dios evidentemente va a destruir ese ídolo a fin de preservar la santidad del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Entonces vemos que Pablo no solamente tenía en el corazón al Espíritu Santo de Dios, sino que también tenía en el corazón a cada uno de los hermanos filipenses. Y la razón de lo que vimos en las predicaciones anteriores de por qué Pablo podía tener a estos hermanos imperfectos, sin lugar a duda, como lo somos cada uno de nosotros, era porque ellos tenían una condición, y esa condición la vemos en el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y observe esta frase, a todos los santos en Cristo Jesús. De manera que todos los que estaban en Filipo, esa iglesia, eran santos en Cristo Jesús, y como eran santos en Cristo Jesús, podían estar en el corazón de Pablo, y Pablo oraba por ellos por cuanto les amaba. De hecho, desde el versículo 3 al versículo 8, Pablo está haciendo una oración de gratitud. Desde el versículo 3 al 8 vemos la gratitud de Pablo por la vida de los filipenses, que dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Aquí está Pablo expresando la gratitud por la vida de los filipenses y por la obra de Dios en la vida de los filipenses desde el comienzo, desde el primer día. Recordemos que Pablo, cuando inicia su segundo viaje misionero, va a la región de Macedonia y llega a la ciudad de Filipo, donde él predica el Evangelio de Cristo, ¿cierto?, a unas mujeres piadosas que estaban a orillas del río de la ciudad, lavando o tiñendo prendas de color púrpura, ¿cierto? Lidia era una vendedora de púrpura, y en ese tiempo tener la tinta púrpura era sin duda de una persona muy acaudalada, de muchos recursos económicos, por cuanto era una tintura que se ocupaba en la realeza o para teñir prendas reales. No cualquier persona tenía prendas púrpura. Sabemos, ¿cierto?, que los emperadores o personas connotadas vestían de lino fino y púrpura. Y Lidia estaba ahí junto a otras mujeres piadosas haciendo oración y alabando a Dios. Y es interesante lo que vimos, que esas mujeres adoraban y oraban a un Dios que no conocían. Y dice la palabra del Señor, en este relato está en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, vemos que el apóstol Pablo llega a predicarle el Evangelio, y eso es lo que me fascina y me encanta, y ya hoy día lo entendemos, de que Dios abrió el corazón de Lidia para que comprendiera el Evangelio, lo que predicaba el apóstol Pablo. Entonces esa es la realidad de que si Dios no abre el corazón de las personas, sin duda alguna no pueden recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nace esta iglesia, la iglesia de los filipenses, en la casa de esta mujer Lidia, la cual se constituye como un paraje misionero donde Pablo empieza su segundo viaje a expandir el Evangelio de Jesucristo. Sin duda los filipenses aportaban económicamente para cada uno de estos viajes, para cubrir las necesidades del apóstol Pablo, y de hecho esta carta
es recibida por Demetrio, no quiero equivocarme, Epafrodito, que Epafrodito viene de Filipos trayendo una ofrenda para el sustento de Pablo, y Epafrodito le cuenta cómo está la iglesia, y Pablo escribe esta carta y envía esta carta de vuelta a la iglesia de Filipos después de 10 años. El contexto de esta carta es: Pablo está encarcelado en Roma y es su última palabra o son sus últimos momentos de vida, y él trae a las personas que más ama en el Señor, que son sus hermanos filipenses. Y escribe esta carta, sus últimas palabras, y desde el versículo 9 al 13 vemos la petición de Pablo por los filipenses. Entonces vemos que desde el versículo 3 al 8 es las acciones de gracia de Pablo para Dios por la vida de los filipenses, de que como Dios comenzó esa buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, de cómo Pablo se siente dichoso, contento de saber de que los filipenses son partícipes de las prisiones y de todo el progreso del evangelio junto con Pablo. Y aquí Pablo ahora ora con 5 propósitos, y ya vimos 3 de ellos. El versículo 9 nos da el primer propósito, de que para que el amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Vimos que la palabra ciencia se traducía de mejor manera del griego como conocimiento verdadero. Ese era el primer propósito, y ese conocimiento verdadero o ese todo discernimiento conduce a la vida de cada uno de los creyentes a una vida santa, de manera que no podemos tener una vida santa a menos que tengamos el conocimiento verdadero de Cristo y un discernimiento de quién es Él. Entonces, si usted no lleva una vida santa, es evidente porque no conoce que el Dios al cual usted sirve es un Dios santo. Entonces, el conocimiento, ese era el primer propósito por el cual Pablo oraba por los filipenses, para que el amor abundara en conocimiento y discernimiento. El segundo propósito era para que los hermanos filipenses pudiesen aprobar lo que es mejor. Y ese te conduce a hacer la excelencia, hacia la excelencia. Pero para aprobar lo mejor vimos que no podemos seleccionar las cosas mejores a menos que tengamos conocimiento de qué es lo mejor. Y vimos que no se trata de seleccionar lo que es bueno y malo, porque eso es muy básico, eso lo puede hacer cualquier niño, distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que Pablo apuntaba aquí era, dentro de las cosas buenas, nosotros teníamos que seleccionar lo que era mejor. Ese era el propósito número 2 de la oración de Pablo por los filipenses. Y el tercer propósito, fue el del domingo anterior, que vimos que el deseo de Pablo era para que sus hermanos filipenses fueran sinceros e irreprensibles. Y vimos esa palabra fascinante, ¿cierto?, de ser sincero, eucliné, que significa juzgar a la luz del sol. Y vimos esa ilustración que viene producto del latín sincera, ¿cierto?, de cómo estos fabricantes de cerámicos ponían estos vasos o estos platos en el horno y se fisuraban, y estos estafadores ponían una cera en el plato y vendían como algo íntegro que no tenía fisuras porque estaba cubierto de ceras. Pero los honestos, ¿cierto?, vimos que ponían en sus platos que no tenían fisuras. Esta marca o esta distinción de este plato es sin cera, sin grietas, sin nada que cubra estas imperfecciones. Y esa es la idea aquí, de que Pablo espera de que cada uno de los hermanos filipenses no cubra sus grietas con cera, sino que sean sin cera, sinceros delante de los ojos del Señor. Y llegamos hoy día a estos 2 últimos propósitos. Nuestro texto dice, y nuestro texto base va a ser el versículo 11, que dice: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo,
para gloria y alabanza de Dios. Por lo tanto, el tema central de estos dos propósitos, si uniéramos estos dos propósitos, serían las buenas obras que glorifican a Dios. Ese es el título del mensaje de hoy. Las buenas obras que glorifican a Dios y son el propósito de ser llenos de frutos de justicia, y el quinto propósito, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Sabe que las Escrituras tienen mucho que decir respecto a los frutos. De hecho, los frutos se mencionan 106 veces en el Antiguo Testamento y 70 veces en el Nuevo Testamento, donde Dios espera de sus hijos que produzcan fruto. De hecho, el verdadero cristiano se conoce por sus frutos. De manera que Dios espera que sus hijos manifiesten los frutos del Espíritu. Sin duda, sabemos ese texto de Gálatas 5, 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, quizá usted dirá, ¿cómo se lo sabe, hermano Mauricio? Bueno, es porque los niños tenían una canción y era tanto que lo cantaban en mi casa que me lo aprendí de memoria, ese versículo. Pero es la realidad que debe haber en cada uno de los creyentes, vivir una vida fructífera. Y me encanta ver estas distinciones en el texto o estas observaciones. Si usted observa lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, no dice los frutos del Espíritu, sino que dice el fruto del Espíritu, de manera que es un fruto que se manifiesta en distintas maneras y en modo singular: amor, gozo, paz. A diferencia de la carne, que la carne no produce frutos, porque la carne produce obras, las obras de la carne, y todas sus obras están en modo plural. Avaricia, egoísmos, ¿cierto? Lascivias, siempre en términos plurales, pero el fruto del Espíritu es en modo singular. ¿Qué quiero decir con esto? Es que usted, como hijo de Dios, no puede excusarse en decir: no, quizás Dios no me dio amor, pero me dio paciencia. Porque los frutos del Espíritu se distinguen de los dones espirituales. Los dones espirituales, Dios repartió distintos dones dentro de la iglesia. Algunos tienen el don de enseñar, otros tienen el don de servir, otros tienen el don de administrar. Distintas diversidad de dones. A cada uno dio distintos dones. No todos tenemos los distintos dones porque somos miembros de un cuerpo, así como hay brazos, piernas, dedos, ¿cierto? Ojos. Cada uno es parte de este cuerpo y es distinto. Ninguno mayor, ninguno menor. ¿Cierto? Pablo dice: ¿acaso podrá decirle el ojo al oído porque no ve es inferior? No, ¿cierto? Porque todos somos parte y miembros de un solo cuerpo. Pero el fruto del Espíritu no es eso, porque el fruto del Espíritu es algo que debe haber en cada uno de los creyentes y ser manifestado en su plenitud. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Todo ese despliegue del fruto del Espíritu Santo debe estar en la vida del creyente. Y vemos en el Antiguo Testamento esta realidad del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel era para Dios considerado como su viña. Y Dios esperaba de su pueblo que produjera frutos, y no solamente pocos frutos, sino frutos en abundancia, por cuanto tenían las mejores condiciones para llevar y manifestar una vida fructífera. De hecho, la palabra del Señor habla esta parábola del profeta Isaías en el capítulo 5, en el versículo 1 al 4, donde se nos dice que Isaías hace esta canción o esta parábola a oídos del pueblo de Israel y les dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Observe, era el pueblo escogido de Dios,
y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diera o diese uvas. ¿Y sabe lo que dio? Dio uvas silvestres. Y ahora aquí viene el profeta hablando en el nombre del Señor. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, todos los que no son escogidos, todos los que están fuera, juzgad, dice, ahora entre yo y mi viña. Y hace esta pregunta aquí: ¿qué más podía hacer yo, dice Jehová, por mi viña que no hubiera hecho? Es decir, Jehová hizo todo para que el pueblo de Israel manifestara frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿qué sucedió? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel, lo vimos en la mañana, la distinción entre la iglesia y el pueblo de Israel, y los hombres de Judá, plantación deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza, esperaba justicia y aquí clamor. Dios fue paciente con el pueblo de Israel y esperó por mucho tiempo que Israel manifestara frutos dignos de arrepentimiento. Esta parábola, escrita por el profeta Isaías, fue escrita por lo menos 735 años antes de Cristo, y Jesucristo, cuando ya está en su ministerio terrenal, se enfrenta a los principales sacerdotes, a los principales ancianos de Israel, ya 30 años, más de 1000 años casi, de que se había dicho esta parábola, y cita esta misma parábola en Mateo 21:33. Vamos por favor en sus Biblias a Mateo capítulo 21:33, acompáñeme y vea esta parábola que Jesucristo le refiere a los ancianos de Israel, quienes obviamente Jesucristo esperaba que estos que conocían la ley, que conocían perfectamente los decretos de Dios, manifestaran verdaderos frutos de arrepentimiento. Mateo 21:33 dice: oíd otra parábola, le dice. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallados, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mire, es la misma esencia de la parábola de Isaías. Jehová sigue haciendo lo mismo por Israel, cuidando su viña, cercándola, plantando en medio de ella una torre y un lagar. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, observe, porque Dios espera que sus hijos manifiesten frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas ¿qué hicieron los labradores? Tomando a los siervos que había enviado el Señor, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Sabemos que estos eran los profetas que Jehová enviaba al pueblo de Israel para que se arrepintieran y manifestaran frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿qué hicieron estos labradores malvados? Los mataron, los apedrearon y les golpearon. Y envió nuevos otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Sabemos que los apóstoles, incluso Juan el Bautista, el último de los profetas, muere también bajo esta misma circunstancia. Y dice, y finalmente les envió su Hijo, al unigénito, a su único Hijo, y diciendo él, Jehová, Padre, tendrán respeto de mi Hijo. Mas los labradores malvados, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, hoy me encanta este texto, observe, le echaron fuera de la viña, rumbo al Calvario, fuera de la ciudad, ¿cierto? Y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le respondieron estos principales sacerdotes, los principales ancianos de Israel, estos judíos le respondieron,
a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y observe el versículo 43. Por tanto os digo, hablando Jesucristo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Y esa gente que produzca los frutos de Él es usted y soy yo. Por misericordia del Señor. Dios se volvió a un pueblo que no era su pueblo. Y nos llamó y nos escogió y nos hizo para Él también parte de su viña. Y al igual que el pueblo de Israel, Dios espera de ti y de mí que demos frutos en Él. Y me encanta esa observación. Son frutos de Él, no son tus frutos. Son frutos de Él. Y hoy día en esta mañana vamos a ver esta distinción. ¿Qué significa producir frutos de Él? ¿Qué significa para ti tener una vida fructífera? Piensa por un momento. ¿Qué significa tener una vida fructífera? Quizás para ti es tener un buen pasar económico, una buena casa, un buen auto, tener quizás un buen matrimonio feliz, fructífero de hijos, una familia ejemplar. Quizás para ti ser fructífero es ser un profesional, un empresario exitoso, tener seguridad económica. O quizás para ti ser fructífero es ser reconocido por tus logros, por tus méritos, por tus títulos adquiridos, tus credenciales. Eso quizás para ti es ser fructífero. Y si ampliáramos esta pregunta para la iglesia, ¿qué significa que una iglesia fuera fructífera? Quizás los carismáticos pensarán, bueno, tener muchos miembros, o tener muchos templos, o sucursales, como diría yo, más que templos, tener muchos ministerios exitosos, una radio, un canal de televisión. Eso quizás para mucha iglesia es ser fructíferos. Si le preguntáramos a un niño qué significa ser fructífero, yo lo hice el día de ayer, llamé a mis hijos pequeños y le pregunté, ¿qué es para ustedes ser fructíferos? Y me respondieron, es una vida sana, porque comemos muchas frutas. Pero, ¿significará eso ser fructífero? ¿Qué significa ser llenos de fruto de justicia? Bueno, ser fructífero significa la manifestación externa de una realidad interna, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. De manera que todo verdadero cristiano que tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida, manifestará y producirá los frutos de justicia que son por medio de Cristo Jesús. Si tú no estás produciendo frutos o el fruto del Espíritu, es porque el Espíritu Santo de Dios no está en tu vida. Y si el Espíritu Santo de Dios, como dice Juan, el que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, observemos nuestro texto y el énfasis que hay en esto. Para que seáis llenos de fruto de justicia. Observe, llenos. No está diciendo para que tengan frutos, sino para que sean llenos. Aquí la palabra llenos viene de la palabra griega pleromenoi, cuya raíz la hemos estudiado es pleró, siendo impulsados, impregnados por la influencia del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Y la palabra llenos aquí es un verbo que está en un estado perfecto, es decir, que el Hijo de Dios está perfectamente lleno o completo por medio del Espíritu Santo de Dios en su vida, y es en voz
pasiva. De manera que el Hijo de Dios no hace la acción, sino el Espíritu Santo a través de Él. Somos recipientes pasivos de la acción de haber sido llenados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, ¿cómo lo sabemos eso? Obviamente porque el texto nos está diciendo, observe el fruto que se está demandando. Observe el texto, por favor. Lleno de fruto ¿de qué cosa? Fruto de justicia. Y como sabemos bien, el apóstol Pablo deja muy en claro que no hay ninguno justo. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y si no hay justo ni aún uno, quiere decir que usted y yo, en nuestro estado natural, no somos justos y menos podríamos producir justicia. De manera que solamente los que están en Cristo Jesús son declarados justos por la justicia imputada de Cristo en tu vida, y como ahora eres justificado y declarado justo, puedes manifestar frutos de justicia. Aquí Pablo está citando el Salmo 14. Mire, vamos por favor a Salmo capítulo 14, el versículo 1 al 4. Pablo está citando el Antiguo Testamento para darnos a entender de que a menos de que estemos en Cristo Jesús, es que vamos a poder manifestar los frutos del justo, porque Él es el justo, no eres tú el justo. Salmo 14, 2 al 3 dice, observe, Salmo capítulo 14, versículos 2 y 3 dice, Jehová miró. Jehová, el omnipotente, el omnisciente, el que lo sabe todo, el que lo escudriña todo, Él miró hacia la tierra. Y observe lo que dice, desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. ¿Y qué es lo que dice Jehová? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el estado natural del hombre. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios, a menos que Dios lo busque a Él. Fui hallado por Él. Yo no le buscaba, Él me buscó. Yo creía buscarle a Él. Pero cuando Él me salió al camino y me encontró, me hizo su hijo y me puso en su viña para llevar frutos y frutos en abundancia. De manera que nadie puede manifestar frutos de justicia a menos que el justo, el santo Dios, more en sus corazones. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo, por lo tanto, como Cristo vive en mí, puedo manifestar los frutos de justicia. Es la inmanencia de Cristo en los cristianos, la cual produce los frutos de justicia. Es la unión del cristiano con Cristo lo que te lleva a producir los frutos de justicia. Esto nos mueve obviamente a una segunda aplicación, que es que somos o tenemos o llevaremos frutos de justicia siempre y cuando sean por medio de Jesucristo. Observa nuestro texto, Filipenses 1:11 dice, lleno de frutos de justicia, y observa que son por medio de Jesucristo. De manera que la única forma de manifestar los frutos de justicia es por medio de Jesucristo. Por lo tanto, la clave aquí para entender y comprender de cómo nosotros como cristianos podemos ser llenos de frutos o manifestar una vida fructífera se define en una sola frase. Y esta frase es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Mientras tú permanezcas en Cristo, que es la vid verdadera, podrás llevar los frutos que Él espera. De hecho, el Señor Jesucristo lo dice en San Juan 15, versículo 4 al 5.
Y observe el énfasis del Señor Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva frutos, y no dice lleva frutos, sino que lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, la frase es esta, que si quieres manifestar una vida fructífera, debes estar unido a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. De hecho, es la esencia del Evangelio. Si resumiéramos todo el Evangelio del apóstol Pablo en una sola palabra o en una sola frase, todo el Evangelio de Pablo se resume en esto: estar en Cristo. Ser cristiano es estar en Cristo. Todos los que están fuera de Cristo no son hijos de Dios y van a condenación, pero los que están en Cristo son verdaderamente hijos de Dios y no van a condenación, por cuanto Cristo pagó la deuda de su pecado. La pregunta es, hoy día, en esta ya tarde, ¿cómo podemos ser llenos de fruto? ¿Cómo podemos llevar más fruto? Y sabe, yo creo que todos hemos estudiado la parábola, ¿cierto?, del viñador, y los agricultores entienden que para que las vides produzcan frutos, estas deben ser podadas. La poda es parte, o es una de las partes más importantes en el cuidado de la viña. El cuidado de la viña puede ser que el agricultor extienda, ¿cierto?, algunos pesticidas o insecticidas para cuidar a los pámpanos, pero cuando entra un hongo mortal en las vides, la única manera de erradicarlo es podando las vides. Y pareciera que cuando uno observa, cuando se han podado las viñas, quedan unos chonguitos. De hecho, hay veces que se puede llegar hasta podar el 90% de las vides, es decir, queda solamente un 10%. Pero resulta que ese 10%, cuando queda y es limpiado de toda impureza, produce frutos de manera abundante. Y quizás, yo no sé cómo está tu vida hoy día. No sé cuáles son las impurezas en tus ramas. No sé si alojas en tu corazón un hongo mortal que te impide llevar una vida fructífera. Pero si estás en Cristo, a diferencia de los labradores malvados, estamos en las manos del buen labrador. El que conoce tu vida y sabe lo que hay en tu corazón, y en sus manos estás, y Él quiere que tú lleves frutos y seas lleno de frutos de justicia. Y para que tu vida y mi vida manifieste una plenitud de frutos de justicia, si eres hijo de Dios, si eres una hija de Dios, el labrador te va a podar. Sin lugar a duda, la poda es algo que nadie quisiera experimentar. A nuestra apariencia es dolorosa, pero como dice la palabra, todos los hijos que son disciplinados, pareciera que la disciplina es dolorosa, pero produce frutos apacibles. Si eres un hijo de Dios, vas a ser disciplinado por Dios, a fin de que lleves frutos en abundancia. ¿Y para qué vas a llevar frutos? Observe lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. De manera, lo que se espera de ti y de mí es que llevemos muchos frutos, y al llevar muchos frutos, ¿quién es glorificado? Dios, el Padre. No eres tú glorificado, no es para que digan, oh,
qué hermoso eres, qué hermosos son tus frutos. No, porque Pablo lo entendía perfectamente bien. Le dice, yo a la verdad he trabajado más que todos estos apóstoles. Yo a la verdad he hecho mucho más cosas que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios en mi vida. Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y todo lo que vivo en la carne lo vivo para Él y para la gloria de Él. De manera que la vida fructífera en el creyente es para manifestar la identidad de Cristo en tu vida, y para los que te vean digan y glorifiquen a Dios, es ahí un verdadero israelita, es ahí un verdadero hijo de Dios que ama a Dios de manera verdadera. Esa es la razón de por qué Pablo, y es el quinto propósito, de por qué desea que sus hermanos filipenses manifiesten frutos para la gloria de Dios. Ahora tú, querido hermano, las aplicaciones dolorosas. ¿Tu vida glorifica a Dios? ¿Estás llevando los frutos que Dios espera que manifiestes? ¿Vives una vida fructífera conforme a la palabra de Dios? ¿O buscas una vida fructífera conforme a lo que el mundo dictamina? ¿Brotas como un árbol frutal en el campo lleno de paciencia, lleno de benignidad, lleno de bondad? ¿Estás lleno de mansedumbre? ¿Eres un árbol fructífero? ¿O quizás te falta algún fruto del Espíritu? O te preguntarás, ¿por qué no experimento una vida fructífera? ¿Por qué no llevo muchos frutos que glorifiquen a Dios? Me siento vacío, me siento estéril, me siento sin fruto. Cuando me examino y me observo, veo que no estoy rindiendo al 100%, quizás estoy rindiendo al 1%. Pero Dios espera que tú rindas al 100%. ¿Quieres saber cuál es la razón por qué no llevas una vida fructífera? Bueno, existen dos razones, o quizás pueden existir muchas más, pero hoy día vamos a ver, para finalizar, solamente dos razones. La principal razón se debe porque no has muerto. Sigues vivo para ti mismo, sigues vivo para el mundo te reclama y tú vas al mundo. Vives para satisfacer tus deseos pecaminosos. Eres un proveedor activo para los deseos de la carne. Eres tu propio delivery que alimenta y trae comida para tu carne, para satisfacer los deseos de tu carne. Y quizás llamas a otros para que provean también para tus deseos, para los deseos de los ojos. No quieres hacer morir el yo, sino quieres seguir tú viviendo. Y te has olvidado de que para que el árbol produzca fruto, para que la semilla produzca fruto, la semilla debe morir. Debe morir, y no solamente debe morir, sino también debe caer en tierra. Debe ser humillado a los pies de Cristo y venir a Él pidiendo perdón por todos tus pecados. Y cuando has muerto a tu yo, a ese egocéntrico, a ese que nadie pasa a llevar, y eres humilde y estás en tierra, vas a manifestar los frutos que Dios espera de tu vida. Pablo le dice a los colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí está lo que te mantiene vivo: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Debéis hacer morir esto en ti para manifestar los frutos de justicia. De manera que para ser fructífero, el hombre y la mujer debe morir. El trigo, para manifestar su fruto, se distingue de la cizaña, por cuanto cuando cae a tierra
manifiesta los frutos que se espera de él. Observe San Juan 12, 24, 25, dice, de cierto os digo, palabra de Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. ¿No lo ves? Debes morir para ti y vivir para Cristo. Debes morir para satisfacer tus deseos pecaminosos, proveer a tu carne de esos deseos, los deleites de los ojos, la vanagloria de la vida para que digan, oh, qué lindo, qué fructífera es su vida, y vivir para Cristo. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y pensaba en esto, ¿sabe? Cuando hablamos de hombres grandes en la tierra, sin duda se nos viene a la mente Salomón, por ejemplo. Estamos hablando de hombres en el plano terrenal, dejando a un lado nuestro Señor. Cuando hablamos de hombres grandes en la tierra, lo primero que se nos viene es Salomón, la grandeza de Salomón, o se nos viene, por ejemplo, a Pablo, la grandeza del ministerio de Pablo. Pero hay un hombre que el mismo Señor Jesucristo, que dice que no ha habido hombre como este más poderoso, y no se va a levantar hombre más poderoso que este, nacido de mujer, refiriéndose a Juan el Bautista. Mateo 11:11 dice esto, de cierto os digo, Jesús hablando, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es decir, no hay hombre mayor que Juan el Bautista. Y observa cómo era el corazón de este hombre. Cuando Juan el Bautista observa a Jesucristo, él dice, es necesario que Él crezca, que Cristo crezca y que yo mengüe. El hombre más grande, diciendo, el que viene ahí, el que viene detrás de mí, que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar su calzado encorvado, humillado, no soy digno de desatar sus sandalias. Él había entendido que para llevar una vida fructífera tenía que morir su yo. Pero hoy día no nos queremos humillar, no queremos ser un don nadie, queremos tener un título, un prestigio, queremos ser hombres de renombres, que nuestro nombre estén publicados, ojalá, en las revistas más populares, en los medios más populares. No queremos ser desconocidos para el mundo, queremos ser influencers, queremos ser personas destacadas, queremos vivir para el mundo. Pero la palabra de hoy día nos enseña, como Pablo oraba por los filipenses, Dios desea que tu vida sea fructífera para Él. Y para ello debes morir. Y la última y segunda razón de por qué no llevamos una vida fructífera, esto se debe a los afanes, las riquezas, los placeres de la vida que ahogan la palabra de Dios en tu vida. Jesús les dice esta parábola a sus discípulos en Lucas 8:14, refiriéndose a la palabra de Dios que es la semilla. Dice, la que cayó entre espinos, estas son los que oyen la palabra de Dios, pero se van yéndose. La palabra de Dios es ahogada. ¿Por qué cosa es ahogada? Por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y al ser ahogada la palabra de Dios en la vida de estas personas, ¿qué es lo que hace? No llevan frutos. Por lo tanto, la razón de por qué quizás tu vida no está manifestando los frutos que Dios espera de ti es porque estás tan afanado, tu corazón está tan inclinado hacia obtener más riquezas para satisfacer tus deseos pecaminosos, que la palabra de Dios no tiene lugar en tu corazón por cuanto deseas satisfacer los placeres de esta vida. Yo quiero viajar, yo quiero tener un yate,
yo quiero tener esto, que esto otro, qué sé yo, satisfacer todos tus deseos carnales. Y en consecuencia, tu vida es infructífera. Mas no es así el Hijo de Dios. El que ha puesto su mirada en el galardón. El que tiene puesta su mirada en Cristo Jesús. Y está atento a la perfecta ley que sale de su boca. El Señor dice de ellos que son bienaventurados el varón y la mujer que no anduvo en este consejo de estas personas malas. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que no se deleita en las cosas del mundo, en los afanes del mundo, en la riqueza del mundo, en la vanagloria de este mundo, sino que se deleita en la perfecta ley de Jehová. En esa ley que en su palabra está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo, porque Dios cuando viene a pedir su fruto es a su tiempo, y cuando viene el tiempo en que Jesús va a pedirte tu fruto, tú estás en el tiempo de entregarle los frutos, por cuanto estás plantado junto a aguas. Da tu fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. ¿Quieres tener una vida próspera? No me refiero al evangelio de la prosperidad, me refiero a una próspera de fructividad en cuanto a los frutos del Espíritu. ¿Quieres ser fructífero? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres tener una vida llena de gozo, llena de amor, llena de misericordia, bondad, de mansedumbre, de templanza y fe, que cuando alguien te toque la bocina, tú no te bajes y digas que no, eres manso, eres humilde? ¿Quieres esa vida? Abandona los deseos y la vanagloria de esta vida. Ven a Cristo y su palabra, la fuente de la plenitud de gozo para la vida del cristiano. Le invito a que oremos al Señor.